Pues muchísimas gracias, Nelson. Lo mismo que Nelson, espero que se me esté escuchando bien. Agradecería, por favor, pues que alguien me lo comentara antes de empezar con lo que es la presentación. Si todo es correcto, si se me oye bien. A ver, tengo aquí, perfecto, se le escucha bien. Muchísimas gracias, Raúl, María, Alejandro. Pues vamos a empezar con esta presentación, con esta webinar un poco diferente a lo que comúnmente vengo presentando en materia de gestión de riesgos. En esta ocasión es una webinar que pretende presentar más bien una oportunidad de gestión que no suele ser muy habitual en las empresas y que entendemos por el tiempo que llevamos trabajando que podría ser muy interesante que se empezara a abordar. El riesgo, la gestión del riesgo tradicionalmente no es una de las disciplinas que más se trabajen desde los departamentos de personas, de recursos humanos o de personal y un poco vamos a trabajarlo hoy aquí, vamos a presentar qué opciones hay y cómo podría llegar digamos, a sistematizarse o procedimentarse un análisis, una gestión del riesgo asociado al factor humano. Y para ello, lo primero que vamos a trabajar es una primera consideración, que es qué diferencia hay entre el riesgo y factor humano y los riesgos laborales. En la misma, imagínense si es decir que en la misma presentación que hacía Nelson ha hablado de riesgo laboral. Lo que vamos a tratar hoy no es el riesgo laboral, vamos a tratar el riesgo asociado al factor humano. Y son dos cosas completamente diferentes. La mejor forma de entenderlo es desde la perspectiva de que el riesgo laboral es aquel riesgo que de alguna manera analizamos como consecuencia de los potenciales efectos negativos que el cometido laboral de una persona puede tener sobre su salud o sobre su seguridad. Es decir, el riesgo laboral es el potencial de que, fruto de que una persona tenga que acometer pues bueno, una serie de procesos o de labores relacionadas con su trabajo, pueda verse de alguna manera perjudicada desde un punto de vista de la salud y de su seguridad. Lo que vamos a ver hoy no es el efecto del trabajo sobre la persona, sino el efecto de la persona sobre el trabajo, sobre la empresa. Es decir, aquellas condiciones de la persona, de los trabajadores, que por el hecho de ser personas, valga la redundancia, afectarán a la consecución de los objetivos de la empresa. Vamos a verlo lo mejor pues, con ejemplos y con toda la presentación que iré haciendo. Insisto en que es algo muy novedoso, es una disciplina en la que los responsables de personal, de recursos humanos no están habituados, pero que yo entiendo que, bueno, en la medida en que vayamos hablando y vayamos evangelizando sobre el tema, entenderán perfectamente su utilidad y la necesidad de poder trabajarlo pues de una forma, como decía, muy sistematizada, muy ordenada, como se hace con otro tipo de procesos o de departamentos de la empresa. La segunda consideración para que podamos entender esto, la primera es que el riesgo laboral, la seguridad y salud de las personas hace referencia al impacto del trabajo sobre la persona, y aquí lo que queremos ver es el impacto de la persona sobre los objetivos de la empresa. Pues la segunda consideración hace referencia a qué vamos a entender por riesgo en lo que es el marco de la gestión de riesgos, de acuerdo, puramente operacionales o estratégicos o financieros. Y para ello vamos a utilizar la definición que hace ISO 31000-2018 sobre el riesgo, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Una forma muy, bueno, muy básica, pero muy clara de entenderlo, es que al final los objetivos de toda empresa o de toda persona, de lo mismo, no dejan de ser expectativas. Es decir, nosotros nos imaginamos un futuro en el que queremos alcanzar unos resultados que van a tener en nosotros pues una satisfacción, pues porque nos van a devolver o nos van a hacer obtener un rendimiento, una rentabilidad, y esa rentabilidad ya puede ser económica, pero puede ser también una rentabilidad emocional, social, ambiental, etcétera. Bueno, pues por características generales, las empresas que digamos que tienen fines lucrativos, su primer objetivo es la de obtener rentabilidad para de alguna manera poder repartir entre sus accionistas. Aparte de esa rentabilidad económica para poder de alguna manera seguir funcionando, seguir viviendo, seguir creciendo y repartir dividendos entre los accionistas, también tiene que
en el siglo XXI, trabajar por obtener una rentabilidad social y ambiental. Es decir, ya no se trata de conseguir rentabilidad económica a cualquier precio, a cualquier coste, sino que debemos hacerlo dentro de un marco de protección ambiental o de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Muy bien. Insisto en que por eso estas rentabilidades o estos resultados finales esperados no dejan de ser expectativas. Y para poder cumplir con estas expectativas, lo que hacen las empresas es organizarse en diferentes departamentos, en diferentes áreas, con diferentes personas y planificar qué van a hacer, qué tipo de acciones se van a realizar durante un tiempo determinado para alcanzar un resultado que coincida con esta expectativa. Y lo que se planifica está condicionado por los recursos de la empresa, por las personas y por los procesos. En realidad, si fuéramos o estuviéramos tratando de máquinas programables y habláramos de un único objetivo, la diferencia entre la expectativa, lo que yo planifico y el resultado esperado va a ser una diferencia muy pequeña. ¿Por qué? Porque si yo lo que digo es que imaginaros, que mi objetivo es que al apretar el interruptor de la luz se encienda la luz. Pues bueno, hay muy poca incertidumbre de que se va a encender la luz si hablamos en condiciones normales. Entonces yo planifico acercarme al interruptor, picar el interruptor y esperar que se encienda la luz, ¿vale? Como máximo entre el resultado esperado y el obtenido, puedo encontrar que en aquel momento, justo en aquel preciso momento, se me haya fundido la lámpara y por lo tanto no se me encienda. Pero en líneas generales hay poca incertidumbre. Ahora bien, cuando hablamos de empresas en las que intervienen muchos tipos de recursos económicos, materiales, recursos de activos mobiliarios, inmobiliarios, y intervienen personas y procesos, de lo que yo tengo como expectativa y de lo que yo planifico al resultado esperado, puede haber una diferencia. La diferencia entre el resultado esperado y el resultado obtenido es lo que denominamos incertidumbre. El efecto de esta incertidumbre, es decir, todo aquello que pueda pasar que de alguna manera altera mi planificación y hace que mi expectativa sea diferente, y hace que el resultado final sea diferente de mi expectativa, es lo que vamos a denominar incertidumbre. Pues bien, introducida esta parte más teórica, vamos a decir ahora, o vamos a considerar, vamos a hablar de las dos cuestiones relacionadas con las personas que actualmente sí consideran el concepto de riesgo de forma, digamos, sistematizada o de una forma más bien pues profesional, siguiendo principios y marcos. El primero es el riesgo operacional. El riesgo operacional nace como necesidad de alguna manera supervisar las actividades de las personas, especialmente empieza y nace en el sector financiero, para evitar, pues, digamos, acciones no siempre malintencionadas, pero sí que acciones que puedan tener un impacto global muy significativo. Entonces, en el sistema financiero, lo que se hace es empezar a supervisar de alguna manera toda la operativa de las entidades financieras para que, pues, de alguna manera se asegure que no hay fraude, que no hay desvío de fondos, que no hay duplicidades en pagos o en cobros o que no se pierde el dinero, básicamente. ¿De acuerdo? A esto se le domina riesgo operacional e incluye también aquella parte del riesgo asociado a los errores o las negligencias de las personas. ¿De acuerdo? Es digamos, el riesgo más asociado al factor humano, perdón, más trabajado a día de hoy. Insisto en que se trabaja mucho a nivel financiero, ¿de acuerdo? También podríamos decir que ese riesgo operacional se trabaja mucho a nivel de evitar o de prevenir accidentes graves. Accidentes me refiero a grandes industrias, grandes instalaciones en oil and gas, ¿de acuerdo? En el que lo que se busca es que a partir de una gestión del riesgo eficaz evite errores que puedan causar accidentes o daños graves. Muy bien, esto es una parte que es el riesgo operacional, es decir, aquella parte de mi actividad que puede acabar de alguna manera pues provocando un evento negativo como consecuencia de la acción humana. Y por otro lado, otro tipo de, digamos, de riesgo, de riesgo que ha venido trabajándose de forma muy sistematizada y que realmente está muy ya evolucionada, es la seguridad y salud en el trabajo. Aquí de lo que se trata es de saber cómo influye el cometido de las personas en su seguridad y salud. Para esto hay disciplinas varias, hay reglamentaciones varias, hay sistemas de gestión como OSHA 18.000 en su momento o como 45.001 ahora, etcétera. En riesgo operacional se han trabajado marcos más como lo que es COSO, con todo lo que supone
de auditoría y control interno y lo que podrían ser, por ejemplo, las 3 líneas de defensa. Es decir, bueno, pues cómo de alguna manera gestiono el riesgo asociado a las personas y procesos desde la persona que está ejecutando la operación, pasando por la persona que de alguna manera lo revisa, lo supervisa, hasta acabar por la persona que lo audita. Entonces, en términos de personas, estamos hablando de que el riesgo operacional se ha trabajado en este sentido, de control y auditoría interna para evitar errores y negligencias, básicamente sector financiero y sector asociado a desastres graves, como podrían ser las petroquímicas, como podrían ser las propias petroleras, etcétera, el oil and gas, básicamente. Y algunas grandes químicas. Y la seguridad y salud en el trabajo, pues ha trabajado pues, en muchísimas áreas, en muchísimos, bueno, en todos los sectores, y cada país pues tiene más o menos su reglamentación, su forma de trabajar. Pero hay algo que no se suele trabajar con la misma perspectiva, con una perspectiva que ahora os comentaré, una perspectiva de contexto, identificación, evaluación, que incorpore identificación de riesgos, análisis y valoración del riesgo, tratamiento, etcétera. Y es una gran oportunidad para los departamentos de personas que llaman ahora o tradicionalmente de recursos humanos o de personal. Es decir, todo lo que no son los factores asociados a riesgo operacional y a la seguridad y salud de las personas, pero que tienen una incidencia determinante en los objetivos de la empresa. Ahora vamos a listar algunos de estos eventos, pero cuando uno dice, bueno, a ver, pero ¿qué puede haber más allá del error de las personas, de los errores operacionales y más allá de su seguridad y salud? Pues hay infinidad de eventos que dependen, digamos, de alguna manera, o que podrían llegar a ser gestionados de forma sistematizada por los departamentos de personas y que actualmente no es que no se trabajen, porque se trabajan, porque es el cometido de estos departamentos, pero no se trabajan siguiendo líneas o directrices de gestión de riesgo. Por ejemplo, podríamos hablar de eventos negativos asociados al sobredimensionamiento de plantillas, a la contratación de personal no cualificado, a la captación y retención del talento, al mal diseño o a un diseño pues, no ajustado a las necesidades de puestos de trabajo, a una mala definición de funciones y responsabilidades duplicadas o huérfanas, al desconocimiento de políticas de retribución vigentes en el mercado, a la gestión y uso de información sensible, a la no alineación con políticas europeas de transición justa o de políticas internacionales, al absentismo laboral, a la gestión de acuerdos y convenios colectivos, políticas retributivas injustas, impuestos y cotizaciones, la no investigación de aspirantes a ocupar cargos de mucha responsabilidad, o la no gestión del uso de la marca por parte de los trabajadores en contextos no laborales. Es decir, el hecho de que en un ambiente, por ejemplo, no laboral, con su Facebook, su Twitter, su Instagram, las personas pueden hacer, los trabajadores de una empresa pueden hacer usos de material o de información de la empresa, pues de forma irresponsable, pues es un evento de riesgo. O la subjetividad de la evaluación del desempeño. Es decir, ¿qué puede comportar no estar evaluando o valorando bien el desempeño de las personas de cara a luego, pues bueno, pues por ejemplo, poder trabajar un plan de igualdad en la retribución? O, por ejemplo, la contratación de personal referenciado, que supone tener que contratar a personas pues porque están vinculadas a un cargo directivo o a un cliente importante, o los tratos preferenciales para asignar retribuciones especiales. Es decir, hay infinidad de eventos negativos que pueden darse, o con consecuencias negativas, que pueden darse en el seno del trabajo de un responsable o una responsable de recursos humanos. Entonces, lo que queremos presentar de alguna manera en esta webinar, es decir, fíjense cómo la gestión del riesgo desde una perspectiva de disciplina, se ha trabajado pues, con COSO, con ISO 45000, con lo que es las 3 líneas de defensa, con ISO 31000, 2018, etcétera, no considera, por nuestra experiencia y por lo que trabajamos como consultores, no considera de una forma especial los eventos relacionados con las personas. Los eventos relacionados con las personas que no tengan que ver con la seguridad de las mismas o con los errores que pueden cometer las mismas. Y de alguna manera, pues lo que queríamos era presentar esto, es decir, bueno, pero ¿cómo podríamos incorporar de forma ordenada o cómo podríamos conseguir que el departamento de personal o de recursos humanos fuera en sí una unidad de evaluación de riesgos? Pues vamos a ello.
Vamos a partir, pues cómo no, del esquema de ISO 31000. ISO 31000 son principios, son directrices para la gestión del riesgo. Y está configurada esta norma no como un sistema de gestión de riesgos, sino como un listado de principios y buenas prácticas, podríamos decir, para poder abordar una gestión sistematizada de los riesgos sin que llegue a ser un sistema de gestión, ¿de acuerdo? De esta forma, lo que nos pide o lo que de alguna manera plantea ISO 31000 es determine usted inicialmente el alcance y el contexto. El alcance lo estamos fijando con esta misma webinar, en esta misma presentación. El alcance va a ser analizar, gestionar, mejor dicho, todos aquellos riesgos relacionados con las personas. Es decir, todos aquellos eventos en los que intervienen personas, más allá de lo que es el riesgo operacional y más allá de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que pueda influir en el objetivo de la empresa, que luego veremos bueno, ya hemos hablado de que es la rentabilidad básicamente, pero que los podemos definir más allá de esa rentabilidad. Para ello, tenemos un alcance, tenemos que analizar el contexto. Luego tenemos que hacer una evaluación y finalmente tenemos que hacer un tratamiento. Lo que pretende ISO 31000 es que esto sea de alguna manera pues un ciclo iterativo. Alcance, contexto, evaluar, tratar. Hacemos un registro de informe y vuelvo a alcance y contexto, evaluación, tratar. Y de forma transversal nos indica ISO 31000 que se debe trabajar para que esto pueda ser de alguna manera un sistema basado en mejora continua, la comunicación y la consulta, pues evidentemente como mecanismos de obtención de información, y el seguimiento y la revisión como mecanismo de poder volver a empezar mejorando lo que no ha funcionado o definiendo nuevos objetivos o nuevas formas de analizar el riesgo en función de cómo vayan cambiando las circunstancias. Lo que vamos a hacer ahora es de una forma evidentemente muy aproximada, porque esto no puede ser un curso de cómo montar un sistema de gestión del riesgo de factor humano entero, pero sí que me gustaría que se viera que realmente tiene tiene un sentido el decir, mira, me voy a coger, porque muchas veces cuando entro a hacer consultoría de riesgos corporativos, riesgos estratégicos, riesgos de cualquier tipo en una empresa, la pregunta siempre es la primera, cuando empiezas, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, siempre en sistemas de gestión de riesgos se debe empezar por definir unidades de evaluación. Las unidades de evaluación son aquel conjunto de personas y operaciones que de alguna manera cumplen con unas características concretas y comunes y nos permiten abordar su identificación, análisis y tratamiento pues con una coherencia. Una de las grandes unidades de evaluación que se descuidan y en las últimas en las que piensan las empresas cuando hacen su gestión de riesgos es el área y el departamento de recursos humanos, cuando en realidad podría tener que ser una de las primeras, más allá, insisto, de la seguridad y del riesgo operacional. Para ello, vamos a ver cómo lo hemos estructurado cuando he empezado a trabajar en algún tipo de consultoría global en la que hemos abordado el departamento de personas. Lo primero es trabajar el alcance y el contexto. Insisto en que el alcance queda determinado por la propia unidad de evaluación, por las personas que forman parte de ese departamento de recursos humanos. Lo primero que decimos es, oye, vamos a analizar el contexto interno y externo. El contexto interno y externo en el que opera una empresa, normalmente cuando hacemos un análisis de contexto externo, lo que hacemos es el famoso y conocido análisis PESTEL. Es un análisis en el que consideras los factores políticos, sociales, ecológicos, tecnológicos, económicos, etcétera. ¿De acuerdo? Y se ve en qué entorno tiene que desarrollarse la empresa, si va a ser un entorno de gran competitividad, si va a ser un entorno de recesión económica, si va a ser un entorno pues, de escasez de determinados recursos, de una explosión de la tecnología, etcétera. Y en base a ver cómo es ese contexto externo, empezamos a definir cómo o a qué escenarios, mejor dicho, puede enfrentarse dicha empresa y podemos empezar a imaginar eventos que de alguna manera tenemos que empezar a trabajar para analizar, valorar y finalmente tratar. Pues cuando yo hago una evaluación del contexto externo, voy a empezar ahora con el externo, referido no ya al funcionamiento de la empresa, sino al departamento de recursos humanos de personas, lo que yo tengo que ver es qué influye o qué parte de nuestro entorno influye en el comportamiento de mis trabajadores y en su salud, en su correcto proceder. Pues principalmente la situación socioeconómica. La gente no trabaja igual en contextos de crecimiento económico que en contextos de recesión.
Y esto es un tipo de análisis que me va a dar mucha información para poder tener posibles planes de contingencia, para decir, bueno, ¿cómo puede cambiar mi plantilla? ¿O cómo pueden cambiar las necesidades de mi plantilla? ¿O cómo puede, de alguna manera, la situación socioeconómica afectar a la fuga de talento? Si hay un crecimiento desmesurado de empresas de mi mismo sector, es muy posible que haya muchísima más oferta laboral para puestos que para mí pueden ser críticos. Y entonces, en esas condiciones, va a escasear el recurso persona con conocimiento y experiencia. En una situación de socioeconómica de bonanza, nos puede parecer de que como empresa nos va a ir muy bien, pero nos va a costar mucho más retener talento al precio que lo veníamos reteniendo. Esto es solo un ejemplo de ello. El contexto externo, además, también depende de la demanda de trabajo por perfil. Insisto, ya no es la situación socioeconómica en sí, sino la cantidad de personas que en mi entorno inmediato, geográfico inmediato, pues tengo capacitadas y preparadas para determinado perfil. Pues bueno, no en todos los sitios se tiene la misma, digamos, la misma población formada para todas las carreras y todos los posibles perfiles que son necesarios en las empresas. Hay países, por ejemplo, como Gran Bretaña, que tienen un gran déficit de enfermeros y enfermeras y tienen que importar enfermeros y enfermeras de otros países de la Unión Europea. Pues bien, esta importación de enfermeros y enfermeras dura un tiempo a la que se ve que hay una demanda de oferta de trabajo, perdón, a la que la población ve que hay un exceso de oferta laboral, pues dice, oye, aquí hay trabajo, empiezan a formarse y empieza a haber otra vez un ciclo en el que la demanda de ese puesto de trabajo pues ya se pone en situación normalizada. Pero mientras no. Y podría ser que hubiera fuga de determinados perfiles profesionales a otros países que por tener escasez echan el resto y les pagan muchísimo más. Más cosas del contexto externo, pues por ejemplo las prioridades vitales de la sociedad. En determinados puestos de trabajo, cada vez empieza a ser más problemático encontrar personas acorde a ese perfil, porque en algunas sociedades se está valorando muchísimo más, de forma general hablo, la calidad de vida que la remuneración o la retribución salarial. Y al final eso influye en la escasez de personas que puedan ocupar el perfil y la retribución que nosotros queremos. Y luego el nivel de incertidumbre, confianza en el futuro. Es decir, cuando las personas, y esto está relacionado también con las situaciones socioeconómicas, cuando las personas tienen el convencimiento de que las cosas van a ir bien y de que va a haber trabajo a punta pala, pues se la juegan más a cambiar de puesto de trabajo, se la juegan más a poder estar un año sabático, etcétera. Cuando hay un mayor nivel de incertidumbre y hay una mayor, digamos, hay un mayor pensamiento de que las cosas pueden ir mal, la gente retiene más el puesto de trabajo a unas condiciones diferentes. Esto es lo que es el contexto externo. Fijaros que hay material para trabajar la gestión del riesgo de forma sistematizada desde dentro de un departamento de recursos humanos para no acabárselo. Y es algo que, pues personalmente, me viene sorprendiendo desde hace muchos años, ¿no? El por qué la gestión del riesgo ISO 31000 se trabaja desde el departamento financiero, estratégico, hasta desde responsabilidad social corporativa, desde RSC, y en recursos humanos ya ni en seguridad y salud en el trabajo, que normalmente ya no lo lleva ni el departamento de personal y es una cosa que llevan más, pues, o que está más externalizado o que hay un propio departamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimo, muchísimo que trabajar y que se puede hacer de forma muy, muy sistematizada. Y luego hay que trabajar el contexto interno, es decir, identificar cuál es digamos, el entorno interno en el que va a trabajar una persona. Y para ello voy a tener en cuenta la situación de la empresa. Mismo una empresa que esté pasando penurias económicas o que lo esté pasando mal, que una empresa ya muy consolidada en una situación socioeconómica, digamos, de crecimiento. También es muy importante el nivel de madurez. No es lo mismo la startup, la empresa que lleva 2 años en el mercado, que aquella que ya lleva pues, consolidada desde hace 2 siglos. El tipo de organización estructural, las empresas familiares, por ejemplo, con estructuras muy verticales o no familiares, empresas o grandes organizaciones con estructuras muy verticales, muy poco flexibles, ¿de acuerdo? No son lo mismo que aquellas que, digamos, pues trabajan con un estilo más de
mediana empresa muy transversal, con mucha comunicación, con muy poca burocracia, etcétera. Y finalmente, la tipología de liderazgo. No es lo mismo la empresa que basa su liderazgo en el team building, en el coach y tal, que aquella empresa que lo basa en instrucciones y órdenes de arriba abajo. Muy bien, pues fijémonos todo lo que podemos llegar a trabajar como análisis de contexto interno y externo asociado exclusivamente al factor humano. Todas estas cuestiones internas y externas y muchas más, se puede trabajar mucho más ampliamente, afectan a cómo trabajan las personas y qué tipo de personas o cuántos tipos de personas voy a tener trabajando en mi empresa. Lo siguiente que voy a hacer es avanzar, lo que me decía ISO 31000 es, oiga, defina usted alcance y contexto. Alcance es el área, departamento, recursos humanos. El contexto, ya hemos dicho, voy a hacer una especie de análisis PESTEL interno y externo, pero basándome no en factores puramente empresariales, sino en factores que sé que tienen una influencia o que tienen un efecto en el comportamiento de las personas. A partir de aquí voy a hacer una identificación de eventos. La identificación no es más que, de entrada, listar eventos, de listar situaciones en las que intervengan personas que supongan comprometer los que deberían ser objetivos de toda organización. Es decir, la rentabilidad, la sostenibilidad a lo largo del tiempo, ya no solo en términos ambientales. Es decir, una empresa tiene que ser rentable, pero tiene que garantizar también su continuidad. La gestión del talento, el bienestar del trabajador y la diversidad e igualdad. Entonces, cualquier evento que pueda afectar a que la forma en la que trabajan las personas comprometan algunos de estos 5 grandes objetivos es un evento que vamos a considerar como listado, como identificable dentro de la gestión de riesgos asociados al factor humano. De hecho, todos los que hemos estado o que he listado a título orientativo aquí, el sobredimensionamiento de una plantilla o la contratación de personal cualificado o el absentismo laboral son eventos relacionados directamente con el activo persona que van a afectar a la rentabilidad o a la continuidad de la empresa o a la gestión del talento. ¿De acuerdo? Estos objetivos con aquellos eventos, o mejor dicho, esos eventos que acabamos de identificar, tendrán diferente frecuencia de ocurrencia y diferente severidad dependiendo de qué. Pues dependiendo del contexto en el que trabajemos. No es lo mismo el absentismo laboral en un contexto de escasez de trabajo, en el que la gente no falta ni aunque esté a 40 de fiebre, que en un contexto en el que haya sobreoferta, en el que la gente diga, pues si me echan, mañana me voy a otro sitio. No es lo mismo el absentismo en profesiones o en puestos de trabajo muy cualificados en el que hay un nivel de responsabilidad muy alta que el absentismo en puestos de trabajo de baja cualificación, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello influye en lo que tradicionalmente, cuando yo hago el análisis, se determina como probabilidad y severidad de esos eventos. ¿Cómo calculo yo la probabilidad, por ejemplo, de que ante un escenario de crecimiento que se me viene de económico o de recesión, pues el absentismo aumente o disminuya? Pues mediante modelos probabilísticos, métodos del tipo HP, son métodos de decisión multicriterio, mediante procedimientos de análisis causa-efecto, de coste-beneficio. Fijaros que no me invento nada nuevo, son modelos y son procedimientos muy trabajados y con muchos ejemplos y con mucho histórico para todo tipo de eventos, menos, que es lo que estamos tratando hoy, eventos del tipo absentismo laboral, eventos del tipo sobrecualificación del personal o subcualificación del personal, eventos del tipo, uno de los que me estoy encontrando en determinados análisis, es decir, el envejecimiento de la plantilla para determinados puestos de trabajo. Es decir, tener director, subdirector y gerente, por ejemplo, en un rango de edad en el que su jubilación coincida con que voy a tener que cambiar los 3, es un problema. Y como no lo tenga en cuenta, cambiar de golpe esos 3 perfiles de tantísima responsabilidad puede llegar a tener un impacto sobre los objetivos globales de la empresa, sobre esa rentabilidad de la que hablábamos, sobre esa sostenibilidad, etcétera. Lo que quiero decir aquí con análisis y valoración es que no hay que inventarse métodos de análisis de probabilidad y consecuencias
muy diferentes o muy alejados de lo que se utiliza para cualquier tipo de riesgo, ya sea operacional, ya sea financiero, ya sea un riesgo estratégico, ya sea hasta riesgos reputacionales, podríamos hablar. ¿De acuerdo? Lo que es la valoración hace referencia a que una vez yo identifico, por ejemplo, que a partir del análisis, pongo un ejemplo, a partir del análisis del contexto externo que he hecho, puedo prever una mayor frecuencia en el evento absentismo para el puesto de trabajo X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, considero que puede haber una probabilidad alta de que aumente dicho absentismo. La valoración hace referencia a la comparación de esa probabilidad y de esa severidad con unos criterios que yo me he tenido que de alguna manera autoimponer al principio de todo. O sea, es decir, qué porcentaje de aumento de absentismo me podría permitir para no considerarlo como crítico y tener que hacer un tratamiento inmediato. ¿De acuerdo? O qué porcentaje o a partir de qué porcentaje de aumento de absentismo yo debería tener un plan específico de tratamiento de lo que determinamos o lo que llamamos ese riesgo. Insisto, absentismo, sobrecualificación, falta de perfiles cualificados, el envejecimiento de cargos de responsabilidad, el envejecimiento de todas las personas de un solo departamento, ¿de acuerdo? Y a veces pasa esto, que no nos vamos dando cuenta, se va haciendo, se va contratando y de repente el año que viene se me jubilan 5 de los 6 trabajadores del departamento de administración, por ejemplo. Eso es un problemón. Entonces, eso es gestionar el riesgo asociado al factor humano. Finalmente, viene lo que es la parte de tratamiento. Hemos hecho, insisto, y me gusta mucho repetir y recapitular, el alcance es el departamento de recurso humano, el departamento de personal, el contexto. Analizo cómo los contextos externos e internos pueden influir en la forma en la que las personas van a afectar a los objetivos de la empresa. Luego hemos pasado a una evaluación en la que identifico eventos, escenarios, los analizo en términos de probabilidad y severidad con herramientas ya conocidas y muy trabajadas y las valoro en términos de decidir qué es importante acometer y qué no es importante, qué es importante reportar internamente hacia el directorio y qué no es importante. Y una vez valoro, planteo un plan de tratamiento. El tratamiento no es más que, en este caso, no estamos hablando de riesgos puramente asegurables ni de riesgos más de tipo financiero. Aquí se trata más de hacer un tratamiento asociado a planes de anticipación, de contingencia, de monitorización. Es decir, si yo veo que tengo cierto departamento en el que todos los miembros de ese departamento, de esa área, tienen la misma edad, pues es muy previsible que si no hay salidas y nuevas entradas, cuando lleguen a su edad de jubilación, pues pueda tener ahí un problema. O si tengo un departamento con 3 mujeres en edad reproductiva, sin hijos que puedan tener intención, pues tengo que tener en cuenta que podría darse la situación de que las 3 mujeres tuvieran pues, un periodo de maternidad que coincidiera en el tiempo y que por lo tanto ese departamento, esa área me quedará huérfana. Entonces todo esto tengo que trabajarlo porque tengo que garantizar esa continuidad. Eso no quiere decir para nada que hay quien lo hace, que tenga que tomar medidas de, bueno, pues mira, no cojo mujeres en edad de gestación, pues no fastidiemos, no va por ahí la cosa, porque entonces no puedo cumplir con los objetivos que hemos comentado antes de equidad e igualdad que ahora se están trabajando. Bien, esto me lleva a que en cierta medida voy a tener que hacer planes de anticipación, en otra voy a tener que trabajar planes de contingencia, es decir, cuando yo he hecho ese análisis y veo que ya eso va a ser ya no un escenario futuro, sino una realidad futura, pues voy a tener que decidir cómo afrontar esa realidad futura. Y finalmente, para aquellos en los que hoy en día, pues por ejemplo, estoy con una situación socioeconómica para el perfil que yo necesito de trabajadores, digamos, estable, pues lo único que tengo que hacer es buscar indicadores que me permitan detectar cuándo esa situación socioeconómica puede verse alterada y podría llegar a afectar a mi plantilla. También tengo que tener en consideración, cuando hablaba de contexto externo, el tipo de organización, estábamos hablando, pues es una organización en la que hay muchísima rotación de trabajadores. No es lo mismo el sector hotelero, que trabaja con fijos discontinuos, que otro tipo de sectores, pues como, yo qué sé, puedo decir, sectores tecnológicos que suele trabajar con plantillas en las que hay muchísima menos rotación. ¿De acuerdo? Muy bien. Llegados a este punto, nos tenemos que quedar, y aquí quería hacer este último inciso, con que lo que es ISO 31000
me proporciona estos principios, estas directrices, para hacer todo un marco, todo un proceso de gestión del riesgo basado en análisis de alcance y contexto, evaluación y tratamiento, y que nos pide de alguna manera que para que esto sea efectivo se haga de forma cíclica, se haga pues, de forma que de alguna manera siga los principios de la mejora continua. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el contexto no lo puedo analizar solo una vez, lo tengo que ir analizando con el tiempo para ver cómo varía y por lo tanto poder identificar nuevos riesgos o poder cambiar los valores de probabilidad y severidad según vea que va cambiando ese contexto y según vea que va cambiando tanto el externo, por las situaciones que hemos hablado, como el interno, ¿de acuerdo? Lo que nos pide, o lo que, mejor dicho, de alguna manera propone ISO 31000 para que todo este gran proceso, que es el proceso de evaluación previo alcance, contexto y tratamiento, para que todo este gran proceso tenga una estructura de mejora continua, de proceso de Plain Do Check Act que se utiliza en sistemas de gestión al uso, lo que plantea es que se trabaje el concepto de informe de todo este primer ciclo, que se trabaje el seguimiento y la revisión y se vuelva a empezar. Y que para obtener todo lo que es la información necesaria para evaluar contextos internos y externos, se trabajen los principios de comunicación y consulta. ¿De acuerdo? Y ahora en esta presentación, pues por una cuestión obvia de tiempo, he querido presentar esto de aquí, pero se puede llegar, digamos, a trabajar todo un sistema de gestión, y no certificable, pero se puede trabajar todo un proceso de gestión del riesgo asociado al factor humano, como si fuera un solo procedimiento interno del área o del Departamento de Recursos Humanos. Y acabar simplemente ya con unas reflexiones. Unas reflexiones que de alguna manera vienen a darnos una idea de lo importante que es que se pudiera de alguna manera sistematizar, procedimentar, trabajar de forma profesional desde la perspectiva del riesgo, no desde la perspectiva del responsable de recursos humanos, que sabe perfectamente que todo lo que acabo de hablar y de presentar como eventos realmente son eventos reales y que son sus problemas del día a día, pues bueno, es muy posible trabajarlo desde una perspectiva profesionalizada desde el punto de vista de lo que es la herramienta de la gestión del riesgo. Y para ello simplemente, pues bueno, algo que, insisto, todos los responsables de recursos humanos saben, pero que de alguna manera enfatiza esta necesidad, es que las personas son el activo de la empresa con mayor incertidumbre asociada. Es decir, trabajamos muchísimo la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo de procesos tecnológicos, que ciberriesgos, etcétera, cuando en definitiva lo que más incertidumbre tiene, y no olvidemos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo, lo que más incertidumbre tiene en esta vida es la persona. ¿Por qué? Porque está sometida a un altísimo grado de variabilidad y depende mucho de las condiciones del entorno y puede variar mucho dependiendo de cómo varían esas condiciones del entorno. Por lo tanto, primero tenemos que tener en cuenta que las personas son el activo, el activo no en un sentido digamos, de cosificar a la persona como recurso, que hablábamos ahora, ya no se habla tanto de recurso humano, sino como departamento de persona, porque al final, sí es verdad, es un activo, es un recurso, pero ojo, no es una máquina que yo pueda amortizar o vender cuando ya no me interesa o desmantelar, ¿de acuerdo? Esto no va así. O no debería ir así, porque cuando va así las empresas no suelen poder garantizar su sostenibilidad, su continuidad. Luego, las personas cuentan con una cantidad de información, esto es importantísimo, de utilidad para la consecución de los objetivos, de la que suele aprovecharse una mínima cantidad. Estamos en esta época en la que además también trabajo muchísimo el data science y estamos hablando mucho que si el big data, que si el deep learning, el machine learning, etcétera. Estamos hablando mucho de la importancia del dato, de la importancia de la información, de la importancia de crear grandes bases, de la importancia de hacer análisis de datos, de hacer dashboards, etcétera, y nos olvidamos de que a veces es mucho más importante el small data, que se llama, que es la pequeña cantidad de información de muchísima calidad, pues suele ser más importante que el gran análisis de grandes e ingentes cantidades de información, que no niego que sean
evidentemente esenciales para empresas como Facebook o como Amazon, ¿de acuerdo? Pero para el resto de actividades en el que yo no cuento con grandes históricos y grandes volúmenes de datos, lo que me proporciona información de calidad no es el Big Data, es el Small Data, es aquel pequeño dato que mediante su contextualización los trabajadores han sido capaces de transformar internamente, interiormente, en información de mucho valor. Pero que, insisto, por lo que trabajo en consultoría y voy viendo las empresas, se utiliza muy poco. Entonces, me sorprende cómo pues, eh, no sé, como si estuviéramos dando por sentado todo esto y no lo estuviéramos trabajando de una forma sistematizada simplemente porque el recurso humano como recurso no es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, se habla de ciberriesgos y no se habla de riesgo asociado al factor humano. Es algo que sorprende y por eso decidimos desde ALDE decir, oye, vamos en toda esta parte que tenemos de I+D dentro de ALDE, vamos a dar una webinar, vamos a explicar este nuevo reto con algo tan antiguo como es el recurso humano, ¿no? Y aquí me gustaría también que en sus aportaciones que hagan y demás, pues pudieran de alguna manera pues dar su opinión, ¿no? De qué les parece, si realmente les parece algo curioso, algo que dicen, no, pues oye, pues esto yo lo vengo trabajando según ISO 31000 en mi departamento de recursos humanos desde hace 2 años. Oye, perfecto, ¿eh? Pero esto de alguna manera es a partir de nuestra experiencia. Y finalmente, que las personas están influidas y condicionadas por los contextos internos y externos de la empresa es de vital importancia, es lo que hemos comentado. Para concluir, y pasaré a leer algunas de las preguntas que me están haciendo. Simplemente comentar que esta ponencia era para poner o esta webinar era para poner de relieve que las personas como activo de las empresas o que los departamentos de recursos humanos podrían gestionar el riesgo, es decir, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, de la misma forma que lo hacen departamentos que tratan riesgos financieros, riesgos estratégicos o riesgos operacionales, reputacionales, todo lo que es auditoría interna, etcétera, ¿de acuerdo? Y que para ello simplemente hace falta ordenar, siguiendo unas directrices, unos principios, que en este caso he expuesto las de ISO 31000 porque son las más generales y realmente las que me permiten hacer una estructura más flexible para cualquier tipo de unidad de evaluación, y que eso va a aportar muchísimo valor, primero al área de personal, de personas, al departamento de recursos humanos y como consecuencia a la empresa. Es un ejemplo, insisto, eventos relacionados con el recurso humano pueden haber cientos, ¿de acuerdo? Luego la gracia está en que el expertise de los responsables de recursos humanos hagan que podamos agrupar todo ese listado de cosas en grupos de eventos. Eventos relacionados con el absentismo, eventos relacionados con la baja calidad del trabajo, eventos relacionados con la poca demanda en el mercado de perfiles como los que yo necesito, eventos relacionados con políticas retributivas no acordes, por ejemplo, cuando no hay convenios y yo tengo una política retributiva que dista mucho de las políticas retributivas de todas las empresas del mismo sector o de mi competencia. Pues son eventos de riesgo, ¿de acuerdo? Pues bien, esperando que les haya resultado de interés y que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, es una webinar diferente a lo que suelen ser los tópicos de la gestión del riesgo y lo que está en boga. Aquí es una webinar para bueno, pues de alguna manera poner en perspectiva algo que no está en las redes sociales todos los días, como el ciberriesgo, como los mapas de calor, como las matrices de riesgo, como los riesgos asegurables, etcétera, pero que no por ello tiene que tener menos interés. Desde ALDE estamos trabajando mucho con el departamento académico, no solo en identificar nichos, identificar necesidades que por obvias ya están todo el día en la red, sino también de alguna manera identificar necesidades que no han visto la luz y que creemos que pueden ser interesantes para el desarrollo profesional tanto de nuestros alumnos como de pues, todos nuestros seguidores en redes sociales. Pues muy bien, dicho esto, estoy a su disposición para responder pues, bueno, las preguntas o las dudas que puedan tener al respecto. En este sentido, pues por ejemplo, veo que, un segundo, a ver que lo pueda leer bien. Ahora, me había desaparecido el cursor.
Veo que muchas de las intervenciones, de las preguntas que hay, están relacionadas con que se empieza a hacer propuestas, ¿no? De, por ejemplo, a ver, bueno, aparte de gracias, las capacitaciones, etcétera. Buenos días, Adolfo Meneses Romero. Sin riesgos, mantener a una persona en un puesto por más de 3 años conlleva falta de transparencia y elementos que dejamos de gestionar. Efectivamente, a veces, insisto, gestionamos el recurso humano muy profesionalmente desde el punto de vista de todo lo que se ha enseñado en el mundo de los recursos humanos, de la psicología, del coach, ahora se están trabajando muchos riesgos psicosociales, etcétera, pero nos olvidamos en que al final lo que gestionamos son activos, en el sentido, no quiero cosificar a las personas ni mucho menos, pero gestionamos activos muy sujetos a incertidumbre y muy dependientes del entorno interno y externo. Por lo tanto, evidentemente eso tiene repercusión en la reputación, en la transparencia, en la falta de transparencia que muy bien apuntas aquí, Luis Adolfo, etcétera. ¿Cuál es el mayor riesgo grave o en un compliance humano que puede aportar la debida diligencia? Fijaros en que todo lo que tiene que ver con compliance, con la debida diligencia y demás, ya es algo que entra más en, ¿cómo lo dirían? En el ámbito del riesgo operacional, es decir, de aquello que actualmente ya se venía trabajando de forma sistematizada. Pero fijaros que el compliance no suele llevarlo el Departamento de Recursos Humanos. El compliance pues nace o del Departamento de Control y Auditoría Interna o nace de un departamento de riesgo legal. A partir de aquí, pues evidentemente con las últimas, pues con los últimos, con las últimas novedades o la última forma de abordar conceptos de compliance, como lo que es la responsabilidad penal de los administradores y la aparición del compliance penal en consecuencia, evidentemente, pues bueno, se ha visto que podría haber necesidad en determinados sectores de definir un nuevo perfil profesional como pueda ser la compliance o el compliance chief officer, ¿de acuerdo? Entonces, el mayor riesgo grave, esto no es un tema de cumplimiento, el sistema de gestión o la gestión del recurso humano no es un tema de cumplimiento, es un tema de recurso humano como factor productivo, pero también como persona que influye muy directamente en la reputación de la empresa, en la continuidad de la empresa, en la sostenibilidad de la empresa, etc. Me comenta también Fanny, María, saludos desde Honduras, mucha excelente, la falta de política. Si la falta de política de rotación es un riesgo, 100%. Es un riesgo que deriva de un contexto interno en el que pues, no se evalúa precisamente qué tipo de rotación tenemos en nuestra empresa. Si somos un tipo de empresa con altísima rotación o con poca rotación. Hay empresas que para que funcionen y sean sostenibles en el tiempo es necesario que trabajen con altos índices de rotación. Es decir, la rotación no necesariamente tiene que ser mala. En cambio, mejor dicho, no empresas, hay puestos de trabajo en los que es interesante tener un alto índice de rotación. Por ejemplo, puestos de trabajo podríamos hablar de I+D o de creatividad o de, hasta diría yo, de marketing, en los que al final, aparte de que tú puedas tener una carrera profesional de 20, 30 años, es muy importante entrar nueva savia que se llama, ¿no? Entrar nueva frescura para ver otros puntos de vista y por lo tanto la rotación no es mala si está bien gestionada. Nos comenta Marcelo que los humanos siempre serán el origen de la tecnología, entonces es de donde parten los riesgos, efectivamente. Pero fijaros en la paradoja de que igual es por eso, porque lo damos tan por asumido de que el factor humano está allí, salen todos los días, y ahora fijaros personalmente, ¿no? Vosotros cuando estáis en LinkedIn y veis en grupos de riesgo y tal, hay riesgos de todo tipo, pero el riesgo del factor humano en sí, digamos, como disciplina, como nicho, como área, no se trata. A mí me cuesta mucho cuando tengo que, aquí lo hablamos, ¿no? ¿Cómo presentamos una ponencia, una webinar relacionada con el factor humano? Porque la gente, le decíamos, lo van a confundir con la seguridad y salud en el trabajo, se va a confundir con el riesgo operacional, normalmente se confunde con factor humano son riesgos laborales. No, 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 no. Riesgo laboral es el preocuparme por la salud y la seguridad del trabajador. El riesgo asociado al factor humano es preocuparme por la forma en la que las personas, por el hecho de ser personas, influyen en el objetivo de la organización.
Muy interesante también lo que comenta Daniel, Daniel Gómez, que un nuevo riesgo de factor humano son los psicosociales antes y post pandemia. El riesgo psicosocial, y ahí te doy toda la razón, quizás es el único conjunto de eventos, de riesgos, que cabalga entre la seguridad y salud y en el trabajo y el factor humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaros que los riesgos psicosociales derivados de la pandemia para mí, no es un riesgo laboral como tal, sino que es un riesgo de factor humano que influye en la salud de las personas como consecuencia del contexto externo. ¿De acuerdo? No es un factor de seguridad o de salud laboral asociado a lo que el trabajador tiene que hacer. ¿De acuerdo? No es el puesto de trabajo lo que condiciona, en el caso de la pandemia, lo que condiciona la salud mental de la persona. Entonces, cuando yo hablo de factores psicosociales o yo hablo de riesgos psicosociales, yo diferenciaría los riesgos psicosociales asociados al contexto interno de la empresa, que sí que entiendo que esos son riesgos laborales, y los riesgos psicosociales que dependen del contexto externo de la empresa. Y para mí esos riesgos psicosociales que dependen del contexto externo, como la pandemia, como una crisis económica galopante, un estado de recesión brutal, o como lo que puede ser un golpe de Estado en un país, etcétera. Ese tipo de riesgos psicosociales que dependen del contexto externo de la empresa y que no tienen su origen en la forma en la que la empresa trabaja, no son riesgos laborales. Para mí, esto es una percepción personal, esos son riesgos asociados al factor humano. El riesgo laboral es el que se origina como consecuencia del puesto de trabajo, del cometido que se tiene dentro de la empresa. Un riesgo psicosocial puede ser el hecho de que someta a mucha presión por tener objetivos inalcanzables a las personas y que me cree pues, un proceso de burning, de quemado y que la gente se me vaya porque no hay que lo aguante. Riesgos psicosociales son riesgos asociados a que en mi empresa no haya un entorno laboral lo suficientemente agradable para trabajar las horas que tengo que trabajar y tengo que estar en un sótano sin luz, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso al final me lleve a un estado depresivo en el que realmente mis resultados no van a ser ni mucho menos los que se esperaría para lo que yo estoy capacitado. Entonces, el riesgo psicosocial, está muy en boga hoy en día, se habla muchísimo, para mí cabalga entre la seguridad y salud laboral y el riesgo asociado al factor humano. Pero insisto mucho, es una disciplina que nos estamos inventando casi aquí y ahora todo entre nosotros. Fijaros que no hay como tal, no existe todavía. Se trabaja, evidentemente, porque los departamentos de recursos humanos es lo que hacen, pero no, en ALDE estamos pensando, decir, pues es que sería más que interesante tener una especialidad dentro del máster de gestión de riesgos, que sea especialidad en riesgo y factor humano, en el sentido que estoy explicando aquí. El problema que tiene es que es difícil de explicar de entrada la diferencia entre riesgo asociado a factor humano y riesgo y seguridad laboral. Luego, Allí ya ¿sí? debemos terminar la sesión para que ¿Ok? por favor te puedas ir despidiendo de los asistentes. Perfecto. Pues una última, si acaso, y despedida y cierre. Me comentaba Josué David si se podía relacionar con la gestión del riesgo organizacional y gobierno corporativo 100%. Es decir, al final, si un departamento de personal de recursos humanos hace una gestión del riesgo organizada, como hemos estado hablando, asociado al factor humano, todo lo que reporte hacia arriba va a tener un impacto brutal en lo que es la gestión del riesgo organizacional y sobre todo en el gobierno corporativo. Mil disculpas por todas aquellas preguntas a las que no voy a poder contestar. Esperamos, deseamos que haya sido de interés, insistir en que es algo pues bueno, novedoso y que nos gustaría muchísimo, y eso sí que ya se lo pido como contrapartida a todos los agradecimientos que me dan, que en la encuesta que siempre realizamos de satisfacción nos pudieran dar sus opiniones, sus puntos de vista para nosotros poder seguir trabajando en esta línea. Muchísimas gracias y Nelson, me ajusto al horario, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego. Saludos hasta todos.